realidad le siguen sirviendo a él, aunque no lo sepan. Yo lo digo así de una manera jocosa, y yo digo, nosotros hacemos guerra espiritual y atamos al diablo en la mañana y lo amarramos y lo sujetamos, y resulta que en la noche el ingrato ya está suelto. ¿Y por qué pasa eso? Entonces los cristianos hoy están orando muy fuerte y reprenden al diablo, y otros hasta lo maltratan. Yo conocí a un grupo de hermanas que maltrataban al diablo cuando oraban. Diablo maldito, hijo de tanta, no me voy a meter con mi familia. Así. Entonces, y eran hermanas. Terrible. Entonces, la iglesia sigue orando, y ora fuertemente y muy fervientemente, y están ahí atando al diablo y haciendo lo otro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Satanás sigue destruyendo su vida. ¿Por qué eso es esto? ¿Por qué la iglesia hasta el día de hoy no ha logrado tener esa seguridad y esa victoria? ¿Por qué es que seguimos fracasando hasta el día de hoy? Es por una sencilla razón: porque hemos creído mal y nos han enseñado al revés. Nos enseñaron que es mi oración la que derrota al diablo. Nos enseñaron que es la oración la que es poderosa. Nos enseñaron que es lo que yo hago lo que va a vencer a Satanás. Pero ¿usted cree que nosotros podemos derrotar a Satanás? No podemos. Como seres humanos no podemos. Es que solo uno lo pudo vencer, y es Cristo. Entonces, aunque la iglesia use mucho para derrotar al diablo, de verdad no lo van a lograr, por una sencilla razón: es que el diablo ya está derrotado. ¿Y quién lo derrotó? Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer esa verdad, que ya está derrotado. ¿Cuántos creen que Satanás ya está derrotado? Amén. Entonces, creamos esa verdad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Dice que tenemos que orar para resistir al diablo, ¿ya? Para que no nos bote, tenemos que orar. Pero no es que nosotros lo vayamos a vencer. Entonces, como creímos que era así, entonces hacemos oraciones muy fervientes, y la iglesia hoy sigue haciendo esas oraciones, ¿verdad? Pero es porque no ha entendido la obra del Cristo, no ha entendido que Satanás ya fue derrotado. ¿Y quién lo derrotó? El Cristo. Por eso es que a él se le reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para esto vino Jesús el Cristo, para destruir las obras del diablo. Miren qué dice la Biblia. ¿Quién es el gobernador del mundo? ¿Quién es el que gobierna este mundo? ¿Acaso la Biblia no dice que es Satanás? Es que el que gobierna este mundo, la Biblia nos enseña claramente que es Satanás, el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31 dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Eso lo dijo Jesús en Juan 12, 31. Entonces, ¿quién gobierna este mundo? Es Satanás, y será expulsado. Claro que sí, es que lo sacaron del cielo, pero también será sacado de la tierra. ¿Y quién lo va a sacar de la tierra? Cristo lo va a sacar de la tierra. Cristo. Entonces, el único que ya derrotó a Satanás es Cristo. Por eso es que a él se le reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan capítulo 14, versículo 30, Jesús le dijo a sus discípulos: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Por eso es que Satanás no mató a Cristo en la cruz. Es que Cristo se ofreció voluntariamente delante del Padre en la cruz. No es que Satanás lo haya derrotado en la cruz. No, no. Por eso él mismo dijo aquí: ya viene. No me queda mucho tiempo, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. No tiene ningún poder sobre mí. Haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Eso fue lo que Cristo dijo en Juan 14:30.
Él dijo, Satanás no es el que me va a matar. Satanás no tiene nada conmigo. Es que yo vine voluntariamente a ofrecerme como ofrenda por el pecado. Pero muchos cristianos creen que Satanás derrotó a Cristo en la cruz. Entonces, como lo mató en la cruz, entonces están al mismo nivel. Y entonces se olvida de que Cristo es Dios y que Satanás es una criatura. Entonces, como los ponen al mismo nivel, no pueden creer que Dios ya derrotó a Satanás. Porque los ponen al mismo nivel. Y ese es el engaño de Satanás. Que la gente pueda creer que Él y Cristo están al mismo nivel. Eso no es cierto. Cristo es Dios y Satanás es una criatura. Y Dios ya derrotó a Satanás. Eso lo dice claramente la Biblia. Pero como la gente no lo puede creer, entonces sigue atrapada por esta fe, creyendo que tiene que vencer por ellos mismos a Satanás. Entonces, tenemos que entender que quien gobierna este mundo es Satanás. A tal grado es así que Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, usted se recuerda de la tentación de Jesús, ¿verdad? Entonces dice que el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante y le dijo, te daré la gloria de estos reinos. Oiga, son los reinos del mundo, todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré la gloria de estos reinos y te daré autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¿Quién gobierna el mundo? Y se los da a quien él quiera. Y se lo dijo a Jesús el Cristo. Haz lo que te digo. Recibe esa autoridad, recibe estos reinos, te daré todo esto. Sí, me adoras. Entonces, ¿qué hace Satanás con la gente hoy? Entonces, la gente se olvida de la iglesia, se olvida del plan de Dios, se olvida del evangelio, se olvida de la organización mundial, se olvida de todo y está metida en su trabajo, en su trabajo, en su trabajo. Entonces, Satanás dice: hay que darle, hay que darle, hay que darle, que trabaje más, que trabaje más, que trabaje más, que se esfuerce más. Y entonces dice: ay, qué bendición, hoy sí el Señor me está bendiciendo. Entonces, antes llegaba todos los domingos al servicio, ahora ya tiene su trabajo y ya no va el domingo. Antes llegaba todos los domingos porque no tenía trabajo, no tenía un negocio. Cuando abre su negocio, hasta el día domingo lo abre. Y la gente se olvida de Dios. Esta es la obra de Satanás, quien gobierna este mundo y le da a quien él quiere. Por eso el enfoque de este mundo es terrenal, es humano, es temporal. Entonces, si yo me enfoco en solo hacer más y más y más y más y más y más, y me olvido de la obra de Dios, estoy cayendo en las garras de Satanás. Entonces tenemos que entender claramente la obra de Satanás. Es que Satanás esclaviza a la gente y la somete a esa esclavitud. Gálatas 4, 8 al 9 dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Entonces Satanás esclaviza al ser humano y le da muchas veces lo que el ser humano anhela, lo que él quiere, el éxito, el logro, las posesiones, las materiales, todo se lo da a Satanás, se lo va dando, se lo va dando, se lo va dando. Y sin darse cuenta, el ser humano cae en la esclavitud de Satanás. Entonces esta es la obra que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy. Y por eso fue que era necesario que viniera el Cristo. Desde el principio fue anunciado que Él iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Amén. Por eso es que Él es el verdadero rey que ya derrotó a Satanás. La Biblia lo dice claramente. Si ustedes leen Colosenses 2:15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los demonios ya están desarmados. Amén. Los diablos ya están desarmados. Creamos esto es la Biblia. No, nosotros no lo vamos a desarmar, es que ya está desarmado.
ya están desarmados. Es como quererle quitar los dientes al gallo. Es que no tiene. ¿Verdad? ¿O usted ha visto un gallo con dientes? No tiene, es que Satanás ya está desarmado. ¿O acaso no la Biblia lo dice? Tenemos que creer la Biblia. Pero el problema de la iglesia es que no está creyendo la Biblia. Entonces no pueden creer que Dios ya lo derrotó. Amén. ¿Verdad? Entonces dice que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ya los desarmó, ya los exhibió públicamente en su desfile triunfal, de esa versión. ¿Ya? Donde a la cabeza va Cristo y a la cola va Satanás, ya derrotado. Él ya sabe a dónde va. Por eso es que no quiere que hagamos la evangelización mundial, porque sabe que cuando eso suceda, Cristo viene y entonces se le terminaron sus días en la tierra y va a su destino eterno. Eso lo sabe. Por eso es que Satanás se opone a que la iglesia evangelice. Por eso es que la iglesia hoy no evangeliza. No le interesa evangelizar. A la iglesia no le importa la evangelización. ¿Ya? ¿Por qué? Satanás los tiene engañados. Sencillo. Entonces, Jesús es el Cristo, el verdadero Rey. Y dice la Biblia en Apocalipsis 17:14 que todavía Satanás se va a levantar en el último tiempo. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Amén. Entonces nosotros mismos estaremos ahí. Amén. Satanás ya fue derrotado. Amén. Entonces, cuando ustedes miran la profecía de Zacarías 9:9, dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de un burro. ¿Y de quién está hablando Zacarías? De Cristo que iba a venir. ¿Y cómo entró Cristo a Jerusalén? Y le tendía la espalda y decía: Hosana al rey que viene, Hosana al rey. Lo reconocieron como el rey. Y por eso decimos que Jesús es el verdadero rey que ya derrotó a Satanás. Él es el Cristo, el que vino para convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene el máximo lugar de honor y tiene el nombre que está por encima de todos los nombres, ante quien se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún en los infiernos. A Él se le dio ese nombre y dice: y toda lengua declare que Jesús el Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Y cuando dice toda lengua, habla de todo idioma y de toda lengua espiritual. Todo idioma o toda lengua del Espíritu debe proclamar una sola cosa: que Jesús el Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aún en mis lenguas espirituales yo debo confesar que Jesús el Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Toda lengua debe confesar: Jesús el Cristo es el verdadero Rey. Así que en Él tenemos victoria sobre Satanás. Ese es el primer punto. Ahora voy al siguiente. Jesús el Cristo como verdadero sacerdote, ¿verdad? Amén. Es el tema número 9. ¿Cómo es que podemos entender que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote? Yo le pregunto a usted, que ha leído mucho la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que se levantaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Se recuerda usted? ¿Cómo se levantaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Primero se levantaban de un linaje. Tenían que venir de una línea genealógica. ¿Qué línea era? La línea levítica. ¿Y de quién venía esa línea levítica? De Aarón, ¿verdad? Entonces Dios nombró a Aarón y luego sus hijos y luego sus descendientes levitas para que fueran ellos los sacerdotes de Dios. Entonces el deseo de Dios siempre fue que se levantara un reino de sacerdotes, ¿verdad? Entonces las tres cosas es que cuando fuimos creados como reyes,
para gobernar la creación. Fuimos creados como sacerdotes para dar el culto a Dios todos los días. Y fuimos creados como profetas para anunciar a la obra de Dios, la voluntad de Dios. Así que nosotros fuimos creados bajo esas tres condiciones: reyes, sacerdotes y profetas. Éramos los reyes de Dios, éramos los sacerdotes de Dios y éramos los que le hablábamos a la creación de parte de Dios, éramos sus profetas. ¿Ya? Pero todos los seres humanos fracasamos y entonces fue necesario levantar al verdadero rey, al verdadero sacerdote y al verdadero profeta, quien es Jesús como el Cristo. Entonces, cuando hablamos de que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote, tenemos que recordar lo que Pedro también dice. Dice: ustedes son linaje. ¿Qué dice? Es que el linaje escogido son reyes. ¿Ah? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Es que ustedes son mis profetas. Ustedes son mis profetas para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí están las mismas tres cosas. Somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas de Dios. Por eso es que el Cristo es el ungido, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, porque solo en Él se restaura la bendición original que el ser humano tenía. Hermanos, no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no lo hacemos a través de Cristo. Entonces Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote. Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14, dice que nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos, a los que está santificando. Él los perfeccionó para siempre. Es que ya no va a volver a venir nuevamente para resolver el problema del pecado. Él ya nos perfeccionó de una sola vez. Amén. Por eso somos seres humanos y fallamos porque estamos en este estado de carne. Pero delante de Dios, si tenemos al Cristo, somos perfectos. Esa es nuestra condición espiritual delante de Dios. La Biblia entonces nos enseña acerca de la necesidad que toda la humanidad tiene en relación al perdón de sus pecados. Es que todos necesitan ser perdonados, todos pecados, y se necesita el perdón de los pecados. Para esto fue levantado el Cristo, el ungido de Dios, para resolver el problema del pecado. Y por eso mismo podemos decir que Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote de Dios que resuelve el pecado del mundo. Nadie más puede resolver el pecado del mundo. Nadie más puede resolver el pecado original. Aún desde el vientre de la madre, el ser humano ya viene con pecado. Entonces nadie puede resolver ese pecado original, solo el Cristo. Aún en esta vida, todos los días pecamos. Entonces nadie puede resolver definitivamente el problema del pecado. Tenemos pecados personales. Y entonces, ¿quién vino para perdonarlo? Cristo. Nadie más puede resolver el problema de las generaciones. Nadie más puede detener ese problema de la idolatría en nuestras generaciones. Por eso vino el Cristo, porque Él sí resuelve el problema de nuestras generaciones. Por eso dice que se ofreció a sí mismo, se negó a sí mismo. Fue algo voluntario, no fue algo impuesto. Él podía hacer o no hacer la voluntad del Padre Celestial, pero decidió hacerlo. Perfeccionó a los que están en el proceso de ser santos. Ya nos hizo perfectos. Entonces, debemos entender que todas las personas somos pecadores. Usted es un pecador. Amén. Y yo también. Todos somos pecadores. Nadie escapa a esta verdad. Todos los seres humanos estamos en el estado de la carne y somos pecadores ante Dios. Romanos 3:23 nos dice claramente. Nosotros creemos que aquí solamente se refiere a los que no han conocido a Dios, pero también nos involucra a nosotros. Es que la iglesia de Romanos era una iglesia que ya conocía a Cristo.
Y entonces Pablo le está hablando a los romanos, que es la iglesia de Roma, y le está diciendo, todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, sin Jesús en Cristo, no podemos hacer nada. Esa es la realidad. No podremos hacer nada. Por mucho que nos esforcemos o tratemos de cambiar en nuestras vidas, seguimos siendo pecadores. Como dice la Escritura, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Fallamos de una u otra manera. Nadie puede decir que ya es perfecto por su propio logro o por su propio esfuerzo, porque esto solo es posible a través de la obra de Cristo. Entonces, el resultado del pecado es la muerte, como dice la Biblia. No hay otro pecado. Totalmente claro. Génesis 2:17. Cuando el hombre no obedeció la orden de Dios, ¿qué le pasó? Ciertamente morirás, morirás. ¿Y qué le pasó al ser humano? Murió y murió. Entonces el pecado produce muerte. Romanos 6:23. La paga que deja el pecado es la muerte. O sea, no hay otro resultado del pecado. El pecado siempre va a producir muerte. Entonces el método de Dios para solucionar el pecado, ¿cuál fue? Desde el principio, Dios estableció una forma, Dios estableció un camino, un método para solucionar el problema del pecado de toda la humanidad. Y es que no es algo que nosotros podamos hacer, porque el pecado es un problema espiritual y por lo mismo solo se resuelve espiritualmente y ningún ser humano lo puede resolver. Porque perdimos nuestro estado original, nuestro estado espiritual. Estamos siendo carne ahora, ya no somos espirituales, estamos siendo carne. Cuando estamos separados de Dios, estamos siendo carne. Y estamos en esta carne ahora. Y entonces, Dios, desde Levítico 17:11, a través de Moisés, reveló cuál era la forma o el método para solucionar el problema del pecado. Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Lo que ya les explicaba antes, era necesario derramar sangre para que pudiéramos ser justos, para que pudiéramos ser purificados ante Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento todos ellos ofrecían sangre para ser perdonados. Y la misericordia de Dios llegaba a ellos. Pero iba a venir el Mesías, el que iba a dar su propia sangre. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión de pecado, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Dios derramó la sangre de un inocente para perdonar el pecado. Ese es el método, es la forma, es el camino, es la condición que Dios estableció para perdonar los pecados. La sangre inocente de un justo. Eso fue lo que Cristo vino a hacer para nosotros. Él murió por nosotros, los injustos. Isaías 53, 9 al 11 lo describe con mucha claridad. Entonces, tenemos que entender que los sacerdotes se dedicaban ¿a qué? A presentar las ofrendas por el pecado. Se presentaba un cordero, o se presentaban unas palomas, o se presentaba un toro, ¿verdad? O se presentaban cabras para ser ofrecidas en el sacrificio delante del altar. Y entonces de esa manera se cumplía con el requisito de derramar la sangre. Y entonces al derramar la sangre, Dios perdonaba el pecado del pueblo. Esa fue la forma. Por eso es que los hebreos lo hicieron así desde el principio. Por eso es que Adán enseñó a Abel a derramar la sangre del animal, porque esta era la orden de Dios. Entonces, solo en Dios existe la redención. Se necesita un sacerdote que ofrezca su sangre, y por eso Cristo vino para derramar su propia sangre. Redención significa la liberación de una obligación, o de un trabajo, o de una situación desfavorable, o de un dolor inevitable. Redención es eso, es el rescate para liberar a un esclavo, y eso fue lo que Cristo vino a cumplir.
cuando se dio como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces solo Cristo es el que se ha ofrecido en sacrificio eterno para perdonar nuestros pecados. Por eso es que Él llegó a ser el sumo sacerdote en el cielo, cuando entró con su propia sangre al tabernáculo, no hecho por manos humanas, sino que hecho por Dios mismo en el cielo. Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote de Dios, el único que nos puede ofrecer redención eterna, el único que puede pagar el precio por nuestro pecado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Dice la Biblia en Hebreos 9:12 que entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, una sola vez y para siempre, y aseguró eternamente nuestra redención. Una sola vez, eternamente y perfectamente. Nadie lo volverá a tener que hacer. Entonces, Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote de Dios, el Mesías, el ungido prometido, que vino a resolver el problema de toda la humanidad. Dice la Biblia en Hebreos 5:7-10, que mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, no según el orden humano, porque el sacerdocio humano fracasó, el ser humano perdió el pacto, y entonces fue necesario levantar el sacerdocio eterno, el sacerdocio de Melquisedec, que ustedes lo encuentran con Abraham. Cuando Abraham viene de derrotar a los 5 reyes, dice que llegó ante el rey de Salem, ante el sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Y el que le habla de parte de Dios era rey, profeta y sacerdote, era Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Cristo mismo. Era una manifestación del verdadero rey, del verdadero sacerdote y del verdadero profeta delante de Abraham. Y entonces Abraham le entregó todo a él, a Cristo. Por eso es que él fue reconocido en el orden de Melquisedec, porque Jesús el Cristo es el sumo sacerdote de toda la eternidad. Entonces en él se restaura la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La evangelización mundial. Es que Dios no nos dejó sobre la tierra para otra cosa, hermanos. Dios nos encargó la evangelización mundial. Entonces esta es su voluntad, la obediencia a la palabra del pacto de Dios. Sencillamente, no es otra cosa. En él se resolvió el problema del pecado. Por eso es que decimos que él y solamente Cristo es el verdadero sumo sacerdote de Dios. Así que nuestros pecados ya fueron resueltos en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Y entonces la gente aquí malinterpreta, porque entonces dice: ¿qué día puedo pecar? Yo no estoy diciendo eso, y la Biblia tampoco dice eso. Es que cuando uno conoce a Cristo, su vida cambia. Cuando uno lo conoce verdaderamente. Pero cuando uno no lo conoce verdaderamente, es una religión. Pero cuando uno nace de nuevo, hermano. Pero cuando uno no ha nacido de nuevo, no ha nacido de nuevo. Es que cuando nace un bebé, dicen: ya nació. No dicen: todavía le falta la mitad para nacer. Es que cuando nace, y nace rápido, y ya nació de nuevo, y su vida cambió. Pero el que no ha nacido de nuevo, su vida no cambia. Y puede pasar en la iglesia 30 años y su vida no cambia. ¿Por qué? No ha nacido de nuevo. Por eso es que mucha gente llega a la iglesia, hace su confesión de fe, y a los 3 meses se va. ¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Es que nunca nació de nuevo. Conoció la Biblia, sí, pero no nació de nuevo. Es que el nuevo nacimiento es otra cosa. Y el nuevo nacimiento es lo que debe pasar en nuestra vida. No es conocer una religión, no es conocer una denominación, no es conocer una teología, no, es encontrarnos verdaderamente con aquel que resolvió el problema del pecado, el problema de Satanás y el problema de la separación de Dios. Jesús es Cristo, el verdadero sacerdote que perdonó el pecado de toda la humanidad. Nadie lo ha hecho. Entonces solo Él lo hizo. No tenemos que sentirnos culpables, acusados, señalados por Satanás ni por el pecado. Alguien ya pagó el precio de nuestra libertad, de la esclavitud por temor a la muerte. Y aunque hoy estamos en la carne todavía, nuestro espíritu ha cobrado vida a través de la fe de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Debe cobrar vida nuestro espíritu cuando podemos creer esta verdad de la Biblia. No es que yo tenga libertad para ir a pecar, no es eso. Es que yo ya entendí en mi espíritu lo que significa la obra de Cristo. Amén. Y eso hace que mi vida cambie, me transforma, porque es el poder de Dios que transforma. Eso es el Evangelio, según Romanos 1:16. Poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Entonces voy al último punto de estos tres temas, que es el tema número 9, ¿verdad? 10. El verdadero profeta. En Juan 14:6, Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, tenemos que entender que otro de los oficios que Jesús vino a cumplir como el Cristo es el oficio del profeta. En la Biblia encontramos que el profeta es alguien que habla de parte de Dios. No solamente nos dice el destino, como hoy. Hoy los profetas dicen el destino de la gente, ¿verdad? Y entonces muchos quieren oír qué les va a pasar. Y entonces llegan con el profeta y le dicen: profetícenme, quiero saber qué me va a pasar mañana. Quiero saber qué me va a pasar en mi negocio. Quiero saber qué me va a pasar en mi ministerio. Quiero saber qué me va a pasar en mi familia. Y entonces la gente anda ansiosa buscando una profecía que le diga su destino. Pero en realidad, cuando revisamos la Biblia, nos encontramos que lo más importante que los profetas dijeron fue una sola cosa: era que anunciaran cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. Eso era lo más importante. Y entonces llamaron al pueblo al arrepentimiento. Llamaron al pueblo para que se volviera a Dios. Y miren el mensaje de cualquiera de los profetas en el Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta que es uno solo: volveos a Dios. Jeremías pregunta y dice: deténganse en los caminos y pregunten por el camino antiguo, por la senda antigua, y caminen por él y vayan por él. Pero ustedes dijeron: no queremos caminar en ese camino. Jeremías dice: les levanté profetas, les levanté atalayas para que les dijeran, para que les avisaran, pero ustedes dijeron: no queremos oír a los atalayas. Entonces todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la voluntad de Dios para el pueblo y lo llamaban a volver a Dios. Esa era la función principal del profeta: hablar lo que Dios dice. Eso era lo que decía el profeta. ¿Y cómo es que surge esto, verdad? Usted puede revisar la Biblia. ¿Cómo es que empezó el primer profeta? ¿Quién fue el primer profeta que Dios nombró en medio de un pueblo? Fue Moisés.
¿Y por qué Dios levantó a Moisés como el profeta? Es que Israel tenía que venir al monte. Dios les decía, vengan al monte Sinaí y yo les hablaré ahí. Y entonces cuando Dios descendía, dice la Biblia que tronaba, el monte tronaba, y había temblor, y había trueno, y había relámpago, y en medio de los truenos, el temblor y los relámpagos, se oía, yo soy el Señor, y todos se caían, y se postraban, y Dios les empezaba a hablar, pero todos creían que se iban a morir, cuando Dios les hablaba, y entonces tuvieron temor a la muerte, y dijeron, Dios nos va a matar. Entonces cuando Moisés bajó, le dijeron, Moisés, la próxima vez que ya no nos hable a nosotros, que te hable a ti, y cuando tú bajes, nos dices lo que él dijo, porque creemos que Dios nos va a matar. Dios quería hablar con su pueblo, quería que lo reconocieran como el grande, y el pueblo tuvo miedo de oír la voz de Dios, y tuvo miedo a morir. Entonces se levantó el primer profeta, que fue Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? Es que Moisés no hablaba de lo que tuve una visión y en esa pared se me apareció una mujer. No, Moisés no hablaba de eso. O percibo en el ambiente que aquí no. O un sueño y todo. No, ¿qué era lo que Moisés decía? Subía, oía lo que Dios decía y descendía y venía a decirle lo que Dios había dicho. Esa era la función del profeta, ser un mediador, un intermediario entre la voz de Dios y el pueblo. Eso era básicamente la función profética. Entonces no era andarle adivinando la vida a la gente, ni sacándole plata a la gente, ¿verdad? Hoy de verdad se han levantado muchos profetas y lo que hacen es sacarle la plata a la gente. Entonces es un error, eso no es el evangelio. Es que el problema es que el ser humano separado de Dios busca sustitutos de Dios, y por eso es que la separación del hombre con Dios es el problema más grande que el ser humano puede tener. Entonces somos dados a escuchar la voz de Satanás y no la voz de Dios. Entonces podemos entender que cuando nos encontramos con el verdadero profeta de Dios, que es Cristo, podemos oír su palabra, podemos oír lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Jesús el Cristo entonces es el verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque Él hasta el día de hoy nos sigue hablando de Dios. Y a través de Él podemos seguir oyendo a Dios. Pero no solamente por eso, es que el sacerdote y el profeta tenían funciones a veces muy similares en el templo. Y el profeta, cuando nosotros vemos la función del profeta, es que mostraba el camino que el pueblo tenía que seguir. Y entonces cuando Moisés descendía, le decía, Dios dice que tenemos que caminar por este camino. Guiaba al pueblo con el camino que Dios decía. Por eso es que el profeta es el que abre el camino, el que guía en el camino. Y entonces Cristo dijo, yo soy el camino, porque yo soy el verdadero profeta. Es lo que Él está diciendo, yo soy el camino, yo soy el que abre un camino nuevo. Dice Hebreos también que fue Él el que nos abrió un camino nuevo y vivo para que pudiéramos entrar a la presencia del Padre Celestial nuevamente. Entonces el verdadero profeta de Dios, el que nos sigue hablando de parte de Dios, el que ya abrió un camino nuevo para que podamos entrar hasta el lugar santísimo, es Dios mismo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Así que podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de este verdadero profeta, que es Jesús como el Cristo. Yo voy concluyendo con esta última parte de estos tres temas, diciendo que nosotros hoy tenemos la bendición
de que podemos creer en Jesús como el Cristo, el profeta, que desde la antigüedad fue prometido. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo número 18, versos 15 al 19, dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Y Deuteronomio está hablando de Cristo, que va a venir y va a ser levantado en medio de Israel como el verdadero profeta, a quien Dios le dará su palabra y todos lo tendrán que escuchar. Y dice acá que quien no preste atención a los mensajes que ese profeta proclame, Dios mismo tratará con él. Dios mismo va a tratar con él. Entonces, el temor se apoderó de la multitud y no quisieron oír a Dios. Entonces se levantaron los profetas. Por eso Cristo vino a decir lo que su Padre le había dicho. Él es el profeta que habla hoy de parte de Dios. Y Él no vino a hablar lo que Él quería, Él mismo lo dijo. Yo no hablo de lo que yo quiero, yo hablo lo que he recibido de mi Padre. Yo no vengo a hablar lo que yo pienso, sino les he contado todo lo que el Padre me dijo. Todo lo que Él me ha dicho es lo que yo les he dicho. Yo no hablo de mi propia voluntad, sino que lo que el Padre me dijo es lo que yo les estoy diciendo. Pero los profetas de hoy están hablando de su propia voluntad. Los profetas de hoy están profetizando, hermano, de su propio sentimiento. Están profetizando de su propia voluntad. Están profetizando de sus propias inclinaciones. Entonces debemos volver a la Biblia y entender que el verdadero profeta que necesitamos es a Cristo, quien tiene toda la autoridad para hablar de parte de Dios. En Juan 12:49 dice: yo no hablo con autoridad propia, el Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. O sea, Cristo, el verdadero profeta, habla solo lo que el Padre le ha ordenado decir y lo que el Padre le ha dicho que tiene que decir. Él es el camino a Dios y Él resolvió el problema de la separación. Entonces, como rey, resolvió el problema de Satanás; como sacerdote, resolvió el problema del pecado; y como profeta, resolvió el problema de la separación. Ahora, a través de su sangre, podemos entrar al lugar santísimo del cielo. Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Amén.